La atmósfera en la suite real de la clínica materna, Sanctuary, no olía a nacimiento ni a vida, sino a un frío aséptico mezclado con el aroma dulce y sofocante de orquídeas blancas importadas. Amina, con su piel oscura brillando intensamente por el sudor de un esfuerzo sobrehumano, yacía sobre sábanas de seda egipcia que se sentían más como mortajas de lujo que como un lecho de bienvenida. El monitor cardíaco marcaba un ritmo frenético que contrastaba con el silencio sepulcral de la habitación, un silencio que no era natural, sino comprado. Sus manos, temblorosas y aferradas a los bordes de la cama metálica, buscaban desesperadamente un contacto humano, una palma cálida que nunca llegó, porque en ese cuarto de mármol y oro, la soledad era la única compañera tangible. El dolor físico de las contracciones se desvanecía lentamente, reemplazado por una intuición primitiva y aterradora que le gritaba desde las entrañas que el verdadero peligro no estaba en su cuerpo, sino en las sombras alargadas que se proyectaban en las esquinas de la habitación. De repente, el sonido más puro y devastador rompió la quietud artificial, el llanto vigoroso de un niño varón que acababa de inhalar su primera bocanada de aire. Por un segundo eterno, el tiempo se detuvo para Amina. El dolor se transformó en una euforia líquida que recorrió su columna vertebral, y sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, buscaron instintivamente la forma pequeña y resbaladiza de su hijo. Era un llanto fuerte, una declaración de existencia innegable en un mundo que preferiría ignorarlo. Ella estiró los brazos, pesados como el plomo, esperando sentir el peso caliente de su bebé sobre su pecho, ese momento sagrado de conexión piel con piel que la naturaleza promete a toda madre. Sin embargo, el aire se volvió repentinamente denso, cargado de una electricidad estática y maliciosa, cuando el obstetra, un hombre de mirada esquiva y guantes manchados de sangre, no se movió hacia ella, sino que retrocedió un paso, manteniendo al niño elevado y lejos de su alcance, como si sostuviera una evidencia incriminatoria en lugar de un milagro. El pánico comenzó a subir por la garganta de Amina como bilis ácida, cuando el médico murmuró algo ininteligible sobre una complicación respiratoria, aunque el llanto del bebé seguía siendo potente y claro, resonando contra las paredes insonorizadas. «Démelo. ¿Qué pasa? Déjeme verlo», gritó ella, pero su voz salió quebrada, débil, ahogada por el zumbido repentino de máquinas que parecían aumentar su volumen a propósito. Intentó incorporarse, empujando su torso hacia adelante, pero sus piernas, aún bajo el efecto paralizante de la epidural, eran pesos muertos que la anclaban a la cama. La impotencia física se mezcló con el terror psicológico al ver que una enfermera, con el rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica que ocultaba cualquier rasgo de humanidad, tomaba al bebé de las manos del médico y lo colocaba rápidamente en una incubadora de transporte, cerrando la tapa de acrílico y silenciando el llanto de su hijo, convirtiéndolo en una imagen muda y distante a través del plástico transparente. Fue entonces cuando la puerta de la suite se abrió con una suavidad mecánica y entró Vanessa. No vestía bata médica, sino un traje de sastre impecable de color crema que resaltaba su cabello rubio y sus ojos de un azul gélido, vacíos de cualquier empatía. Su presencia cambió la temperatura de la habitación, descendiendo varios grados hasta helar la sangre. No miró a Amina a los ojos. Su atención estaba fija en la incubadora con una expresión de evaluación burocrática, como quien inspecciona una mercancía defectuosa que debe ser retirada del mercado. Amina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el reconocimiento instintivo de un depredador. Vanessa se acercó a la cama con una elegancia ensayada, y el sonido de sus tacones sobre el mármol resonó como disparos silenciados en la mente aturdida de la madre, quien intentaba comprender por qué la amante de su marido estaba allí en lugar de él, presidiendo el momento más íntimo de su vida. «Shh, tranquila, querida, estás muy alterada. Tu presión está por las nubes», dijo Vanessa con una voz que simulaba dulzura, pero que goteaba veneno puro. Se inclinó sobre Amina, invadiendo su espacio vital, y el olor de su perfume costoso se mezcló nauseabundamente con el olor metálico de la sangre del parto. Amina intentó apartar la cara, pero estaba atrapada. Vanessa hizo una señal imperceptible con la cabeza,
y una enfermera se acercó al lado opuesto de la cama con una jeringa ya preparada, inyectando un líquido transparente en la vía intravenosa de Amina sin pedir permiso, sin explicar nada. No, no me duerman, mi hijo, balbuceó Amina, sintiendo cómo una pesadez de plomo invadía sus párpados, y su lengua se volvía torpe, una niebla química diseñada para borrar su voluntad y silenciar su instinto de protección. Vanessa se acercó aún más, hasta que sus labios rozaron casi la oreja de Amina, y susurró las palabras que quedarían grabadas con fuego en la psique de la madre. Nadie va a creer que una mujer como tú podría criar al heredero de este imperio. Mírate, le estamos haciendo un favor. Tendrá una familia que sí encaja en las fotos de Navidad, una familia que no manchará la reputación de la empresa. La crueldad de la frase fue tan física como un golpe en el vientre. No era solo el robo de un niño, era la negación absoluta de su humanidad, de su derecho a existir en ese mundo, reduciendo su maternidad a un error administrativo que debía ser corregido. Amina quiso gritar, quiso arrancar las vías de sus brazos y saltar sobre esa mujer, pero su cuerpo ya no respondía. Era una prisionera dentro de su propia piel, viendo cómo el mundo se ralentizaba y se distorsionaba. A través de la neblina de la sedación, Amina vio cómo la enfermera comenzaba a empujar la incubadora hacia la puerta. Las ruedas giraron suavemente sobre el mármol, alejando a su hijo, su sangre, su vida. Cada metro que la cuna se alejaba era una herida abierta en su alma, un desgarro que nunca cicatrizaría. Intentó levantar una mano, pero solo logró mover un dedo, una súplica final y patética dirigida al vacío. Vio la espalda de Vanessa, recta y triunfante, siguiendo a la cuna como una escolta funeraria, sacando su teléfono móvil para enviar un mensaje, probablemente confirmando que la transacción había sido completada con éxito. La luz dorada de la habitación comenzó a oscurecerse, cerrándose en un túnel negro que amenazaba con tragarla entera, dejándola sola con el eco fantasma del llanto de un bebé que ya no estaba allí. Justo antes de que la oscuridad total la reclamara, una chispa de furia primitiva se encendió en lo profundo de su conciencia, una brasa ardiente en medio de las cenizas de su desesperación. No era resignación lo que sentía mientras sus ojos se cerraban, sino una promesa silenciosa y violenta. Sabía, con la certeza de quien ha sido herido de muerte, que esto no era el final. Mientras su mente se apagaba forzosamente, un pensamiento claro y afilado como un diamante atravesó la sedación. Me han quitado todo, pero han cometido el error de dejarme viva. La injusticia era tan grande que el universo tendría que romperse para equilibrarla. Y en ese silencio final, antes del abismo, quedó suspendida la certeza de que la guerra acababa de comenzar. ¿Estás impactado por el nivel de frialdad e injusticia de esta escena? Queremos saber quién está acompañando esta historia con nosotros. Comenta abajo la hora exacta y la ciudad desde donde estás leyendo ahora mismo. Si esta historia ya te ha atrapado, por favor deja tu like, suscríbete y comparte este roteiro con esa persona que sabes que no podría dejar de leer algo tan intenso. Tu interacción nos ayuda a seguir creando. ¿Listo para descubrir cómo llegamos a este punto? Continuamos. Semanas antes de que el monitor cardíaco marcara el ritmo de una tragedia, la vida de Amina transcurría en una quietud lujosa y sofocante dentro de la mansión de cristal y acero que compartía con Julián. La residencia, una obra maestra de la arquitectura moderna situada en la colina más exclusiva de la ciudad, parecía diseñada para ser admirada desde lejos más que para ser habitada. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la urbe bajo sus pies, pero para Amina, esos vidrios blindados funcionaban como los barrotes transparentes de una jaula dorada. Pasaba los días deambulando por pasillos interminables de hormigón pulido y obras de arte abstracto que valían más que la casa de su infancia, sintiendo cómo el eco de sus propios pasos era el único sonido que se atrevía a perturbar el orden meticuloso de un hogar que rechazaba el desorden de la vida real. La luz del sol entraba a raudales, pero nunca parecía calentar la frialdad inherente de las superficies de mármol, creando un ambiente de museo donde ella era la pieza más exótica y solitaria de la colección. Cada mañana comenzaba con una rutina de aislamiento disfrazada de cuidados médicos privilegiados.
Amina se despertaba en una cama inmensa, a menudo sola, con el lado de Julián ya frío y perfectamente hecho, como si él nunca hubiera estado allí. Al mirarse en el espejo de cuerpo entero del vestidor, observaba su silueta transformada, su vientre abultado y firme desafiando la delgadez impuesta por la moda de la élite que la rodeaba. Acariciaba su piel oscura con una mezcla de orgullo y melancolía, sintiendo las patadas vigorosas de su hijo, un pequeño guerrero que crecía ajeno a las intrigas que se tejían al otro lado de la puerta. Esos momentos frente al espejo eran su único refugio de honestidad, donde podía susurrarle al bebé promesas de amor incondicional, asegurándole que, aunque el mundo exterior fuera hostil y frío, su cuerpo era un templo cálido y seguro diseñado exclusivamente para protegerlo hasta el final. El reposo médico había sido la excusa perfecta, orquestada por Vanessa y validada por médicos comprados, para aislar a Amina de cualquier red de apoyo externa, bajo el pretexto de una presión arterial inestable y un embarazo de alto riesgo. Le habían confiscado sutilmente su autonomía. Su teléfono móvil desaparecía misteriosamente durante horas, para evitar el estrés de las radiaciones, y las visitas de sus antiguos amigos de la Facultad de Arquitectura fueron prohibidas gradualmente. Amina se sentía como una flor tropical trasplantada a la fuerza en un invernadero ártico. Tenía todos los nutrientes artificiales necesarios para sobrevivir, pero le faltaba el sol real del afecto humano. La servidumbre de la mansión la trataba con una cortesía mecánica y distante, bajando la mirada cuando ella entraba en una habitación, cómplices silenciosos de una estructura de poder que dejaba claro que ella era la esposa titular, pero no la dueña de la casa. A pesar del encierro, la mente de arquitecta de Amina seguía buscando patrones y estructuras, tratando de encontrar lógica en el caos emocional de su matrimonio. Pasaba horas en la biblioteca, no leyendo, sino trazando bocetos en cuadernos secretos, rediseñando mentalmente los espacios fríos de la mansión para hacerlos habitables para un niño. Imaginaba colores cálidos, texturas suaves, madera natural y luz indirecta, soñando con crear un nido dentro de la fortaleza. Sin embargo, cada vez que intentaba implementar un cambio real, se topaba con una pared burocrática invisible. Cuando sugirió pintar la habitación del bebé de un tono terracota cálido, Vanessa, que aparecía en la casa con la frecuencia de una dueña, intervino con una sonrisa condescendiente, alegando que el blanco clínico era lo único aprobado por los especialistas en neurodesarrollo infantil de vanguardia, anulando el instinto materno de Amina, con datos falsos y autoridad robada. La relación con Julián se había convertido en una danza de sombras y silencios incómodos. Él regresaba a casa tarde, oliendo a estrés, a whisky añejo y, en ocasiones, con el rastro casi imperceptible del perfume floral de Vanessa impregnado en la tela de sus trajes italianos. Cuando se encontraban en la cena, sentados en extremos opuestos de una mesa de ébano interminable, las conversaciones eran superficiales y forzadas. Julián evitaba mirar directamente el vientre de Amina, como si la realidad física de su paternidad le causara un conflicto interno insoportable. A veces, en momentos de debilidad nocturna, él se acercaba y ponía una mano temblorosa sobre ella, y Amina podía ver en sus ojos un destello de miedo y culpa, un hombre atrapado entre el amor que alguna vez sintió y la presión aplastante de su legado familiar y las manipulaciones de su socia. Pero esos momentos eran efímeros, y siempre terminaban con él retirándose bruscamente, cerrando su corazón antes de que pudiera traicionarlo. La presencia de Vanessa en la vida doméstica era una invasión constante y normalizada. No era extraño encontrarla en el estudio privado de Julián a altas horas de la noche, revisando documentos, riendo suavemente o sirviendo copas con una familiaridad que helaba la sangre de Amina. Vanessa trataba a Amina con una educación exquisita y venenosa, preguntando por su salud con el tono que se usaría para indagar sobre una mascota enferma. «Debes descansar, querida. Deja que nosotros nos encarguemos de las cosas complicadas», decía, mientras sus ojos azules escaneaban a Amina buscando cualquier señal de debilidad. Para Vanessa, el embarazo de Amina no era un milagro, sino un inconveniente administrativo,
un error de cálculo en el plan de negocios de la familia que debía ser gestionado y, eventualmente, neutralizado. Amina sentía esa hostilidad como una corriente eléctrica en el aire, una amenaza no verbalizada que la mantenía en un estado de alerta perpetua. Hubo una noche, pocas semanas antes del parto, que cristalizó la soledad de Amina. Se celebraba una gala benéfica organizada por la fundación de la familia de Julián. Amina, a pesar de su estado avanzado, insistió en asistir, queriendo afirmar su lugar como esposa y futura madre del heredero. Se vistió con un vestido de seda esmeralda que resaltaba la majestad de su embarazo, luciendo como una reina nubia entre la aristocracia pálida. Sin embargo, la velada fue una tortura psicológica. Los fotógrafos, instruidos previamente, la ignoraban o la encuadraban de manera que Julián apareciera solo o acompañado por Vanessa, quien actuaba como la portavoz de la familia. Los invitados la miraban con curiosidad morbosa, susurrando detrás de copas de champán, juzgando su origen, su color de piel y su idoneidad para criar al próximo líder del imperio. Amina mantuvo la cabeza alta, protegiendo su vientre con las manos, pero por dentro se estaba desmoronando, sintiendo cómo el rechazo social se cerraba sobre ella como un puño. En esa misma gala, Amina se refugió un momento en el baño para escapar de las miradas inquisidoras. Allí, frente al espejo, se encontró con Vanessa retocándose el lápiz labial. El silencio entre las dos fue denso y pesado. Vanessa la miró a través del reflejo, sin girarse, y dijo con una frialdad casual: «Es valiente de tu parte venir aquí, Amina. La mayoría de las mujeres en tu condición preferirían quedarse en la sombra, donde no incomoden». No fue un insulto directo, sino una declaración de hechos desde la perspectiva distorsionada de Vanessa. Amina, reuniendo toda su dignidad, respondió acariciando su vientre: «Mi hijo no vivirá en la sombra. Él es la luz de esta familia, aunque tú intentes apagarla». Vanessa solo sonrió, una mueca pequeña y compasiva que daba más miedo que cualquier amenaza a gritos, y salió dejándola sola con el eco de una guerra no declarada. De regreso a la mansión, el insomnio se convirtió en el compañero constante de Amina. Pasaba las noches vagando por la habitación infantil que habían decorado sin su consentimiento. Todo era blanco, gris y beige. No había juguetes, ni colores, ni vida. Parecía más una sala de espera estéril que el cuarto de un niño. Amina, en un acto de rebeldía silenciosa, había escondido debajo del colchón de la cuna una pequeña manta tejida a mano, con patrones africanos vibrantes, un regalo de su abuela que había logrado conservar. Cada noche, sacaba la manta y la apretaba contra su pecho, inhalando el olor de una herencia que querían borrar. Era su ancla a la realidad, un recordatorio de que su hijo venía de un linaje de supervivientes y reyes, no solo de empresarios y cuentas bancarias. Ese pequeño trozo de tela era su resistencia, su secreto y su promesa. Julián se volvía cada vez más un fantasma en su propia vida. Amina lo escuchaba hablar por teléfono en el balcón, discutiendo en voz baja sobre fideicomisos, cláusulas de paternidad y acuerdos de confidencialidad. Cuando ella le preguntaba, él desviaba el tema con nerviosismo, culpando al estrés del mercado inmobiliario. Pero Amina, con la intuición agudizada por la maternidad inminente, sabía que estaban hablando de su hijo como si fuera un activo tóxico. Intentó confrontarlo una noche, rogándole que fueran honestos, que recordara por qué se habían casado. Julián, con lágrimas en los ojos que no llegaron a caer, solo pudo decir: «Todo lo que hago es para proteger el futuro. Amina, tienes que confiar en mí». Pero su voz carecía de convicción, sonaba como un guión aprendido de memoria, dictado por alguien más fuerte y más cruel que él. La tensión física del embarazo se mezclaba con la tensión emocional. Amina comenzó a sentir contracciones falsas, avisos de su cuerpo, de que el estrés estaba acelerando el proceso. Su obstetra, el doctor Alarcón, un hombre de sonrisa aceitosa y relojes demasiado caros, desestimó sus preocupaciones con condescendencia. «Son solo nervios de madre primeriza. Querida, estás histérica. Necesitamos aumentar los sedantes suaves para que no dañes al bebé con tu ansiedad», le recetó. Amina nunca tomó las pastillas.
Las tiraba por el inodoro cada noche, sabiendo que necesitaba su mente clara para lo que venía. Sabía que la estaban tratando de pintar como inestable, loca, incapaz. Cada síntoma físico era exagerado en sus expedientes médicos, construyendo un historial de fragilidad mental que ella desconocía, pero que intuía en la forma en que las enfermeras la miraban durante las visitas domiciliarias. Los días se volvieron una cuenta regresiva lenta y agonizante. La mansión, con su domótica avanzada, parecía vigilarla. Las luces se encendían y apagaban solas. Las persianas se cerraban bloqueando el sol cuando ella quería luz. Se sentía observada incluso en la ducha. La paranoia no era locura, era un mecanismo de supervivencia. Amina empezó a esconder copias de sus propios documentos de identidad, dinero en efectivo y un diario donde anotaba todo lo que sucedía, escondiéndolo dentro de una caja de ventilación en su vestidor. Era una preparación inconsciente para una fuga o una batalla. Sentía que el momento del parto no sería una celebración, sino una extracción, un momento de vulnerabilidad extrema donde sus defensas caerían. Se preparaba mentalmente como un soldado antes del desembarco, acariciando su vientre como si fuera un escudo. La última cena antes de ir al hospital fue un evento sombrío. Vanessa se había autoinvitado, alegando que necesitaban repasar la logística del traslado al hospital y el comunicado de prensa posterior al nacimiento. Se sentó a la cabecera de la mesa, desplazando sutilmente a Julián. Habló de la marca, de cómo el nacimiento impactaría en las acciones de la compañía, de la necesidad de controlar la narrativa. Amina no comió, solo observaba cómo su marido asentía sumisamente a cada palabra de su amante. «El bebé será precioso, estoy segura», dijo Vanessa levantando su copa de vino tinto, el líquido oscuro brillando como sangre bajo el candelabro. «Y tendrá las mejores oportunidades que el dinero puede comprar. Nos aseguraremos de eso». El uso del plural, «nos aseguraremos», excluyó a Amina de la ecuación materna, dejándola como una mera espectadora de su propio destino. Esa noche, el agua de Amina se rompió. No fue como en las películas. Fue un estallido silencioso en la oscuridad de la madrugada, seguido de un dolor agudo que le cortó la respiración. Despertó a Julián, quien reaccionó con un pánico desproporcionado, llamando primero a Vanessa antes que a la ambulancia o al chofer. «Ya es hora. Avisa al equipo», le escuchó susurrar al teléfono. Amina, doblada por el dolor, sintió una punzada de terror más fuerte que la contracción. No estaban llamando a un equipo médico de emergencia. Estaban activando un protocolo preestablecido. Mientras la ayudaban a vestirse, Julián evitaba tocarla más de lo necesario. Sus manos estaban frías y sudorosas. Amina intentó mirarlo a los ojos, buscando al hombre del que se había enamorado, pero solo encontró un muro de evasión y cobardía. «Todo saldrá bien. Te cuidarán», repetía él como un mantra vacío. El viaje hacia la clínica materna, Sanctuary, fue surrealista. La ciudad pasaba volando a través de los cristales tintados de la limusina, luces de neón borrosas bajo la lluvia fina. Amina iba acostada en el asiento trasero, respirando rítmicamente, intentando conectarse con su hijo, diciéndole mentalmente que aguantara, que pronto estarían juntos. Vanessa iba en el asiento del copiloto, dando instrucciones precisas al conductor y enviando mensajes sin cesar. No había emoción en el vehículo, solo una eficiencia logística aterradora. Julián sostenía la mano de Amina, pero su agarre era débil, sin fuerza vital. Parecía que la estaban llevando a una ejecución, no a un nacimiento. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas y destinos ya sellados en despachos de abogados. Al llegar a Sanctuary, la sensación de opresión aumentó. El vestíbulo parecía el lobby de un hotel de 7 estrellas. Techos altos, arte moderno, recepcionistas que parecían modelos. No había olor a desinfectante, sino a lavanda y dinero. Sin embargo, la seguridad era estricta. Escanearon a Amina y a Julián y rápidamente separaron a la pareja. «Protocolo estándar, señor. Usted debe llenar el papeleo de admisión en la oficina de dirección. Nosotros llevaremos a la señora a la suite de preparación», dijo una enfermera jefa con una sonrisa rígida. Amina se aferró a la mano de Julián por un segundo, suplicando con la mirada que no la dejara sola. Él dudó.
Miró a Vanessa, quien asintió imperceptiblemente, y soltó la mano de su esposa. «Ve, estaré allí pronto», mintió. Amina sintió cómo se rompía el último hilo de seguridad. La llevaron en silla de ruedas a través de pasillos silenciosos y alfombrados, lejos de las miradas, hacia el ala más privada y restringida del hospital. Cada puerta que se cerraba detrás de ella sonaba como el sello de una tumba. Las enfermeras hablaban entre ellas ignorándola, refiriéndose a ella como la paciente de la 402, despojándola de su nombre y su historia. Al entrar en la suite real, la belleza del lugar le pareció obscena. Flores frescas, sábanas de hilo, música ambiental suave. Todo estaba diseñado para ocultar la maquinaria médica, para disfrazar la realidad de la sangre y el dolor. Amina fue transferida a la cama, y mientras le conectaban los monitores, sintió una soledad cósmica. El dolor de las contracciones se intensificó, borrando el mundo exterior y reduciendo su universo a su propio cuerpo y al bebé que luchaba por salir. Pero incluso en medio de la agonía del parto, su mente no descansaba. Recordaba las miradas, los silencios, los documentos firmados sin leer, la frialdad de Vanessa, la debilidad de Julián. Todo convergía en este momento. Miró hacia la puerta esperando ver entrar a su esposo, pero solo veía personal médico con rostros cubiertos y ojos indiferentes. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que había entrado voluntariamente en la boca del lobo, y mientras la primera gran contracción desgarraba su interior, Amina supo que la lucha por su hijo no empezaría cuando naciera, sino que ya había perdido las primeras batallas sin siquiera saber que estaba en guerra. La relación entre Amina y el entorno hostil que la rodeaba no se fracturó de un golpe, sino que fue una erosión lenta y meticulosa, similar al agua helada que agrieta la piedra con el tiempo. Vanessa no irrumpió en la vida de Amina con la violencia de una enemiga declarada, sino con la falsa benevolencia de una asesora de imagen, indispensable para la familia. Su presencia en la mansión se volvió cotidiana, casi asfixiante. Llegaba con carpetas de cuero y muestras de telas, criticando con una sonrisa afilada las elecciones, demasiado étnicas o sentimentales, de Amina para la decoración del hogar. Bajo la excusa de proteger el prestigio de la empresa inmobiliaria, Vanessa desmantelaba sistemáticamente la identidad de Amina, sugiriendo que su gusto personal era inadecuado para la élite, convirtiendo cada decisión doméstica en un campo de batalla donde la esposa legítima siempre perdía por falta de sofisticación. Amina sentía cómo su voz se apagaba, ahogada por la autoridad autoimpuesta de una mujer que la miraba como si fuera una mancha en un lienzo perfecto. Las agresiones eran tan sutiles que, al intentar explicarlas, Amina sonaba paranoica, lo cual era precisamente el objetivo de Vanessa. Un día, Amina encontró la cuna antigua de madera oscura que había pertenecido a su familia y que ella había restaurado con sus propias manos, relegada al sótano de servicio. En su lugar, en la habitación del bebé, brillaba una estructura de acrílico transparente y metal cromado, fría y moderna, elegida por Vanessa. Cuando Amina confrontó la situación, Vanessa respondió con una calma exasperante, acariciando el hombro de Julián. «Solo pensamos en la seguridad, querida. Esa madera vieja podía tener termitas o barnices tóxicos. No querrás envenenar a tu propio hijo por un capricho nostálgico, ¿verdad?» La manipulación fue maestra. Transformó el amor y la herencia de Amina en una supuesta negligencia materna, sembrando la primera semilla de duda en su mente. ¿Acaso ella no sabía lo que era mejor para su bebé? Julián, atrapado en medio de esta guerra psicológica, se había convertido en un espectador mudo y cómplice. Su degeneración moral fue visible en la cena diaria. Ya no defendía a su esposa, sino que buscaba la aprobación visual de Vanessa antes de emitir cualquier opinión. Cuando Amina intentaba expresar su malestar por la intromisión constante de la socia, Julián suspiraba con cansancio teatral, repitiendo las frases que Vanessa seguramente le había guionado. «Ella solo quiere ayudarnos, Amina. Tienes que dejar de ser tan insegura y agradece que alguien con su experiencia se preocupe por nosotros». Ese abandono emocional dolía más que cualquier insulto directo. Amina veía cómo el hombre que amaba se desvanecía, reemplazado por un títere corporativo que valoraba más la eficiencia pública que la felicidad privada.
dejándola sola en una mesa servida con manjares que le sabían a ceniza y traición. El punto álgido de esta humillación pública ocurrió durante el baby shower oficial, un evento que no fue una celebración de la vida, sino un ejercicio de relaciones públicas. Amina fue vestida y peinada por un equipo contratado por Vanessa, quienes ignoraron sus peticiones de usar algo cómodo y la embutieron en un vestido de diseño rígido que apenas le permitía respirar. Durante la fiesta, los invitados, todos socios e inversores blancos de la firma, gravitaban alrededor de Vanessa y Julián, felicitándolos por el éxito de la fusión, como si el bebé fuera un activo más. Amina permaneció sentada en un sillón de terciopelo, aislada como una pieza de exhibición exótica, sonriendo hasta que le dolieron las mandíbulas. Vanessa abría los regalos frente a las cámaras, exclamando alegría, apropiándose del rol materno ante la sociedad, mientras Amina sentía que su vientre se contraía por el estrés, invisible en su propia fiesta, una incubadora decorativa en un salón de espejos. La burocracia se convirtió en el arma más letal de este abuso velado. Semanas antes del parto, Vanessa y un equipo de abogados presentaron a Amina una montaña de documentos bajo el pretexto de garantizar el futuro financiero del niño. Eran fideicomisos, seguros y poderes legales redactados en un lenguaje jurídico denso e incomprensible. Amina, agotada y confiada en la palabra de su esposo, dudó al ver la cantidad de cláusulas. ¿Es necesario todo esto ahora?, preguntó con la pluma temblando en su mano. Vanessa, con una mirada de acero recubierta de paciencia fingida, respondió: «Es para protegerlo de cualquier eventualidad, Amina. Si algo te pasa a ti o a Julián, el niño no quedará desamparado. Si no firmas, estás dejando su futuro al azar. ¿Es eso lo que quieres?». La coacción emocional la obligó a firmar, cediendo derechos y poderes que no comprendía, sellando su destino con tinta azul sobre papel blanco. Incluso el espacio sagrado de las consultas médicas fue invadido. Vanessa comenzó a asistir a las ecografías con la excusa de coordinar la agenda de Julián, pero pronto tomó el control de la interacción. Hablaba directamente con el obstetra, el doctor Alarcón, discutiendo fechas de inducción y protocolos de parto, ignorando a Amina que yacía en la camilla con el vientre descubierto y lleno de gel frío. Hablaban de su cuerpo en tercera persona, como si ella no estuviera presente. «El recipiente está en buenas condiciones», llegó a bromear el médico con Vanessa, ambos riendo mientras Amina se limpiaba el gel en silencio, sintiéndose violada y deshumanizada. Esa risa compartida entre el médico y la antagonista fue la confirmación de que no había aliados en esa habitación, solo conspiradores evaluando la calidad del producto final. Los conflictos internos de Amina la devoraban por las noches. Se miraba al espejo intentando reconocerse, luchando contra la narrativa que le imponían. ¿Estaba realmente loca? ¿Eran las hormonas las que la hacían ver maldad donde solo había eficiencia empresarial? Intentaba justificar a Julián, diciéndose a sí misma que él estaba bajo mucha presión, que en el fondo la amaba y que todo volvería a la normalidad cuando naciera el bebé. Pero esa esperanza era frágil, un castillo de naipes que se derrumbaba con cada mirada fría de Vanessa. Amina acariciaba su vientre y lloraba en silencio, pidiendo perdón a su hijo por traerlo a un nido de víboras, sintiendo una culpa aplastante por no ser lo suficientemente fuerte para echar a los intrusos. La soledad en la mansión no era solo física, era existencial. Estaba rodeada de gente, pero nadie la veía realmente como un ser humano completo. En los días previos al parto, la atmósfera en la casa cambió de la frialdad a una tensión eléctrica, como el aire antes de una tormenta devastadora. Vanessa dejó de fingir amabilidad. Sus órdenes a la servidumbre eran cortantes y su mirada sobre Amina era de pura impaciencia, como quien espera que un paquete sea entregado para poder desechar el envoltorio. Julián evitaba volver a casa, refugiándose en la oficina o en viajes de negocios inventados. Amina, pesada y dolorida, pasaba las horas sentada en la ventana, sintiendo que el tiempo se acababa. Sabía, con un instinto animal que trascendía la razón, que el nacimiento no traería la paz, sino el desenlace de algo terrible. La degeneración lenta había terminado. La estructura de su vida estaba corroída hasta los cimientos,
y solo faltaba un último empujón para que todo el edificio se viniera abajo sobre ella. La atmósfera dentro de la suite real cambió drásticamente con la entrada definitiva de Vanessa, quien ya no se comportaba como una visita ocasional, sino como la directora general de una operación militar de alta precisión. Su presencia física llenaba la habitación, desplazando el aire y succionando cualquier rastro de calidez humana que pudiera haber quedado. Llevaba un vestido de diseño minimalista color marfil, impecable, sin una sola arruga, que contrastaba violentamente con la bata de hospital sudada y desaliñada de Amina. Vanessa se movía por la suite con una propiedad depredadora, reacomodando los arreglos florales, ajustando la temperatura del termostato y revisando los monitores médicos con la mirada crítica de quien inspecciona el rendimiento de una máquina defectuosa. No había compasión en sus gestos, solo una eficiencia fría y calculadora que helaba la sangre. Para ella, el nacimiento inminente no era un milagro de la vida, sino la fase final de una adquisición corporativa hostil que requería supervisión directa para evitar errores de última hora. Amina, atrapada en la cama por el dolor creciente de las contracciones y la pesadez de sus propias piernas hinchadas, observaba a Vanessa con una mezcla de terror y fascinación morbosa. Podía ver los detalles microscópicos de su enemiga, la manicura francesa perfecta tamborileando impacientemente sobre la superficie de mármol de la mesita de noche, el brillo gélido de sus ojos azules que escaneaban la habitación, evitando cruzar miradas con la parturienta, y la tensión casi imperceptible en su mandíbula. Vanessa irradiaba una energía de peligro inminente, una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Amina se erizara. No era solo el desprecio social lo que emanaba de ella, era una malicia activa, una intención oscura que se ocultaba detrás de una máscara de civilidad y protocolo hospitalario. Amina sentía, con la certeza de un animal acorralado, que esa mujer no estaba allí para dar la bienvenida a un niño, sino para ejecutar una sentencia. Julián permanecía en una esquina de la habitación, hundido en un sillón de cuero beige, luciendo más pequeño y patético que nunca. Su traje italiano, habitualmente impecable, parecía quedarle grande, como si su propia cobardía lo hubiera consumido físicamente. Evitaba mirar tanto a su esposa como a su amante, manteniendo la vista fija en la pantalla de su teléfono móvil, desplazando el dedo nerviosamente sin leer nada real. El sudor perlaba su frente a pesar del frío aire acondicionado, delatando su conflicto interno y su complicidad silenciosa. Era la viva imagen de la derrota moral, un hombre que había vendido su alma y su familia por la comodidad de no tener que luchar. Amina intentó llamarlo, susurrando su nombre entre jadeos de dolor, pero él solo se encogió de hombros y se ajustó la corbata, una barrera física entre su culpabilidad y la realidad sufriente de su esposa. La dinámica entre Vanessa y Julián en ese espacio cerrado era una humillación coreografiada. Vanessa se acercó a él, ignorando los gemidos de Amina, y le puso una mano sobre el hombro, un gesto que parecía de consuelo, pero que en realidad era de dominio. Le susurró algo al oído, y Julián asintió mecánicamente, como un perro obediente recibiendo instrucciones de su amo. Luego, ella se volvió hacia Amina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y dijo con un tono de voz que cortaba como un bisturí: «Julián está muy estresado con todo esto, querida. Deberías intentar ser un poco más silenciosa. Tus gritos no ayudan a nadie y están alterando al personal médico». La frase fue un golpe maestro de manipulación, convirtiendo el dolor legítimo del parto en una molestia social, invalidando la experiencia de Amina y priorizando la comodidad del hombre que la estaba traicionando. El silencio que siguió a esa declaración fue denso, cargado de una violencia psicológica insoportable. Amina apretó los dientes, sintiendo como una nueva contracción le desgarraba el vientre, pero se obligó a no emitir sonido para no darles el gusto de verla quebrarse. El monitor cardíaco fetal llenaba el vacío con su bip, bip rítmico, un recordatorio constante de la vida inocente que estaba atrapada en medio de ese juego de poder. Vanessa se acercó a la cama, invadiendo el espacio personal de Amina, y observó el monitor con una expresión indescifrable. «El ritmo es fuerte», murmuró para sí misma, no como una celebración, sino como quien evalúa la calidad de un producto.
Es una lástima que la genética sea tan impredecible, añadió, lanzando una mirada fugaz pero cargada de racismo hacia la piel oscura de Amina, dejando claro que para ella, el bebé era valioso solo si podía ser separado de su origen. De repente, la puerta se abrió y entró el doctor Alarcón, seguido de 2 enfermeras con rostros inexpresivos. El médico no se dirigió a la paciente, fue directamente hacia Vanessa, estrechando su mano con una familiaridad cómplice. ¿Todo en orden, doña Vanessa?, preguntó, dándole la espalda a la mujer que estaba a punto de dar a luz. «Estamos listos cuando usted diga», respondió ella, y esas palabras resonaron en la mente de Amina como una sentencia de muerte. No estaban esperando a que la naturaleza siguiera su curso. Estaban siguiendo un cronograma preestablecido. El médico se volvió finalmente hacia Amina, poniéndose los guantes de látex con un chasquido seco que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Su examen fue brusco, técnico y desprovisto de cualquier humanidad, tratándola como un objeto de estudio averiado. «La presión está subiendo peligrosamente», anunció el médico, mirando el monitor con una preocupación exagerada y teatral. «Veo signos de preeclampsia severa y estrés fetal. Tenemos que acelerar esto». Amina, a pesar de su aturdimiento, sabía que su presión había estado bien minutos antes. «Me siento bien, no me duele la cabeza», protestó, intentando incorporarse. Pero Vanessa intervino rápidamente, poniendo una mano tranquilizadora sobre el brazo de Amina, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en la piel sensible. «No sabes lo que dices, querida. Estás delirando por el dolor. Deja que los expertos decidan qué es lo mejor para el bebé. No querrás hacerle daño por tu terquedad, ¿verdad?». La trampa del gaslighting se cerraba sobre ella. Su propia defensa era utilizada como prueba de su inestabilidad mental. La habitación comenzó a sentirse cada vez más pequeña. Las paredes de mármol parecían inclinarse hacia adentro para aplastarla. El olor a desinfectante y el perfume dulce y empalagoso de Vanessa se mezclaban creando una atmósfera nauseabunda que le revolvía el estómago. Amina miró hacia la ventana, buscando el cielo, pero las persianas automáticas se habían bajado, sumiendo la habitación en una penumbra dorada y artificial. Se sintió completamente aislada del mundo exterior, encerrada en una burbuja de lujo y maldad donde las leyes normales no aplicaban. Nadie podía oírla, nadie sabía lo que estaba pasando realmente. La sensación de peligro inminente se transformó en un pánico visceral. Su instinto le gritaba que debía levantarse y correr, pero su cuerpo, pesado y dolorido, era su propia prisión. Julián, incapaz de soportar la tensión o tal vez sintiendo un último remanente de vergüenza, se levantó para salir. Voy a esperar afuera. No puedo ver esto», balbuceó, dirigiéndose a la puerta. Amina estiró una mano hacia él. Un último gesto de súplica. «No te vayas. Julián, por favor, no me dejes con ellos», gritó con la voz rota por el llanto. Él se detuvo un segundo, con la mano en el picaporte, y por un instante sus ojos se encontraron. Amina vio terror en él, pero no por ella, sino por las consecuencias de desafiar a Vanessa. «Es por el bien del niño, Amina. Confía en el proceso», dijo con voz temblorosa, y salió, cerrando la puerta y sellando el destino de su esposa. El clic de la cerradura sonó definitivo, dejándola sola con los lobos. Vanessa suspiró, como si la escena hubiera sido un trámite agotador pero necesario. Se volvió hacia el médico y asintió levemente. «Procedamos. Cuanto antes terminemos con esto, mejor para la imagen de la clínica y para el futuro del niño», ordenó con voz de hielo. El médico asintió y comenzó a preparar una jeringa con un líquido transparente. «Vamos a ponerte algo para que te relajes, Amina. Estás demasiado tensa y eso daña al bebé», dijo, acercándose a la vía intravenosa. Amina intentó retirar el brazo, pero una de las enfermeras la sujetó con una fuerza sorprendente y profesional. No quiero sedantes. Quiero estar despierta», suplicó, pero sus palabras rebotaron contra la pared de indiferencia clínica que la rodeaba. El ambiente se cargó de una urgencia maliciosa. Los movimientos del personal médico se volvieron rápidos y precisos, ignorando las protestas de la paciente. Vanessa sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido, la luz de la pantalla iluminando su rostro con un resplandor fantasmal.
El paquete estará listo en 20 minutos. Se podía leer en su expresión de satisfacción contenida. Amina captó esa mirada, esa pequeña sonrisa de triunfo en la comisura de los labios de la otra mujer, y entendió de golpe que no se trataba solo de un parto medicalizado. Era un robo. La estaban preparando para ser despojada, no solo de su hijo, sino de su memoria, de su voluntad y de su derecho a ser madre. La comprensión fue tan aterradora que el dolor físico de las contracciones pasó a un segundo plano. «Dilatación completa», anunció el médico con frialdad. «Preparemos el traslado a la sala de expulsión. No queremos que esto ocurra aquí y manche las sábanas de seda». La frase, dicha con total falta de empatía, resumía la visión que tenían de ella. Un cuerpo sucio, un inconveniente biológico que debía ser manejado con higiene y distancia. Las enfermeras desbloquearon las ruedas de la cama y comenzaron a empujarla. El movimiento repentino mareó a Amina. El techo pasaba rápido sobre sus ojos, luces blancas y rejillas de ventilación desfilando como un túnel hacia el infierno. Vanessa caminaba al lado de la cama, manteniendo el paso, como una guardiana sombría escoltando a un prisionero hacia el patíbulo. En el pasillo, el sonido de las ruedas sobre el linóleo resonaba con un eco hueco. Otras puertas estaban cerradas. El hospital parecía desierto, despejado específicamente para este evento. Amina intentó gritar de nuevo, pero su garganta estaba seca y la droga que le habían inyectado empezaba a nublar sus pensamientos, haciendo que su lengua se sintiera pesada y torpe. «Ayuda», graznó, pero solo el silencio le respondió. Vanessa se inclinó sobre ella mientras avanzaban, invadiendo su campo visual, su rostro rubio y perfecto flotando sobre ella como una aparición angelical y demoníaca a la vez. «Ahorra energías, Amina. Las vas a necesitar para recuperarte». «Sola», susurró, y la palabra «sola» resonó con una finalidad devastadora. La entrada a la sala de partos no fue un paso hacia la esperanza, sino hacia una cámara de tortura blanca y cromada. La luz aquí era cegadora, diseñada para no dejar sombras, exponiendo todo. El equipo médico se movía como un engranaje bien engrasado, preparando instrumentos metálicos que tintineaban amenazadoramente. No había música, no había palabras de aliento, solo órdenes secas y miradas furtivas hacia Vanessa, quien se quedó de pie junto a la puerta, cruzada de brazos, supervisando el final del juego. Amina sintió una soledad tan profunda y abismal que le dolió más que la contracción que le estrujó el útero en ese momento. Estaba rodeada de gente, pero estaba completamente sola en el universo. El médico se colocó entre sus piernas, bloqueando su visión. «Empuja cuando yo te diga, y no hagas ruido innecesario», ordenó. La crueldad de pedirle silencio a una mujer dando a luz era la última prueba de su deshumanización. Amina lloraba en silencio, las lágrimas calientes corriendo por sus sienes hacia sus orejas. Miró a Vanessa una última vez, buscando algún rastro de duda, de culpa, de humanidad, pero solo encontró un espejo vacío. Vanessa miró su reloj de muñeca, impaciente. El tiempo se estaba acabando. El destino de Amina y de su hijo estaba a punto de ser sellado con sangre y burocracia. La tensión en la sala era tan espesa que se podía masticar. El aire vibraba con la anticipación del crimen. Cada segundo se sentía como una hora. El sonido del corazón del bebé se aceleró en el monitor, respondiendo al estrés de la madre. «El ritmo baja. Hay que sacarlo ya», mintió el médico, preparando el forceps, no porque fuera necesario, sino para acelerar el proceso y asegurar el control total. Amina sintió el metal frío tocar su piel, y un grito primitivo se formó en su pecho, un rugido de leona herida que luchaba contra las cadenas, pero su cuerpo estaba débil, traicionado por la química y la manipulación. Vanessa dio un paso adelante, sacando un documento de su bolso. Lo colocó sobre una mesa auxiliar metálica, listo para ser procesado. Era el acta de nacimiento falsificada, o tal vez la renuncia de derechos. El papel blanco brillaba bajo las luces quirúrgicas, esperando la firma de un testigo corrupto. Todo estaba preparado. El coche en la salida trasera, el equipo legal, la agencia de adopción. La maquinaria del poder estaba en marcha y nada parecía capaz de detenerla. Amina cerró los ojos,
concentrándose en la única verdad que le quedaba, el movimiento de su hijo dentro de ella. «Agárrate fuerte, mi amor», pensó desesperada. «No dejes que te lleven». El momento de la verdad llegó con una violencia repentina. Una contracción masiva, definitiva, se apoderó de su cuerpo. El médico dio la orden. Las enfermeras presionaron su abdomen sin delicadeza. El mundo se redujo a dolor, luz y ruido blanco. Amina empujó con todo lo que le quedaba, no solo para dar a luz, sino para expulsar a su hijo de ese lugar maldito, con la ingenua esperanza de que, una vez fuera, pudiera protegerlo. Pero la presencia de Vanessa, erguida como una estatua de sal y veneno al pie de la cama, era una promesa de que el nacimiento no sería una liberación, sino el comienzo de la pérdida más grande. Con un último esfuerzo desgarrador, Amina sintió cómo la vida salía de ella. La presión desapareció de golpe, seguida de una sensación de vacío aterrorizante. Abrió los ojos, jadeando, buscando desesperadamente, y entonces, el sonido, el llanto, ese llanto que debería haber sido la victoria de la vida sobre la muerte, sonó en esa habitación como una alarma de intrusión. Vanessa sonrió por primera vez con una alegría genuina y perversa. El trofeo había llegado. La escalada dramática había alcanzado su pico. Ahora solo quedaba la caída al abismo. El crimen estaba a punto de consumarse ante los ojos abiertos y horrorizados de una madre paralizada. Los segundos se estiraron, deformándose. El médico sostuvo al niño en alto, pero no lo giró hacia la madre. Lo mantuvo de espaldas, una masa sanguinolenta y preciosa suspendida en el aire frío. Vanessa se acercó, extendiendo los brazos no para abrazar, sino para recibir la mercancía. Amina intentó levantarse, sus manos resbalando en las sábanas, su voz ahogada en la garganta. La tensión en la habitación estalló en un silencio ensordecedor. El precipicio estaba aquí. La agresión principal, el robo del alma, estaba a un solo movimiento de distancia. El instante exacto en que el cordón umbilical fue cortado no se sintió como una liberación, sino como una amputación brutal del alma de Amina. El sonido de la tijera quirúrgica rasgando el tejido vital resonó en la habitación con la finalidad de una guillotina, separando físicamente lo que espiritual y biológicamente era uno solo. Amina, con los brazos extendidos y temblorosos, esperaba el peso cálido y húmedo de su hijo sobre su pecho, ese derecho inalienable que la naturaleza promete a toda madre tras el sacrificio del parto. Sin embargo, el médico, con una frialdad mecánica y ensayada, no giró hacia ella. En lugar de eso, levantó al bebé, que brillaba bajo las luces halógenas cubierto de vernix y sangre, y lo mantuvo fuera del alcance de la madre, como quien sostiene una evidencia forense. El llanto del niño, potente y lleno de vida, llenaba el aire, pero para Amina, ese sonido estaba dolorosamente lejos, una melodía que se alejaba en lugar de acercarse, creando un abismo insalvable de apenas 2 metros de distancia. «Dámelo, es mi hijo, por favor, dámelo», gritó Amina, su voz desgarrándose en una súplica gutural que nacía desde lo más profundo de sus entrañas. Intentó incorporarse, ignorando el dolor agudo en su pelvis y el entumecimiento de sus piernas, luchando contra la gravedad y la química que la ataban a la cama. Sus manos arañaron el aire, buscando desesperadamente la piel de su bebé, pero una pared invisible de autoridad médica y corrupción se interpuso. El médico entregó al niño rápidamente a una enfermera que esperaba con una toalla estéril, quien lo envolvió con una eficiencia apresurada, cubriendo su rostro, silenciando su identidad y convirtiéndolo en un paquete anónimo. No hubo contacto visual, no hubo palabras de consuelo, solo una transferencia de mercancía ejecutada con precisión militar. Amina sintió cómo su corazón se detenía, y luego volvía a arrancar con un ritmo frenético y doloroso, bombeando pánico puro a través de sus venas mientras veía cómo se llevaban a su razón de existir. En ese momento de caos emocional, Vanessa se adelantó, rompiendo la barrera de distancia con una sonrisa triunfal que helaba la sangre. Sacó su teléfono móvil de última generación y con una calma psicopática comenzó a grabar la escena. «Miren esto», murmuró para el vídeo, enfocando el rostro desencajado y bañado en lágrimas de Amina. «La paciente está completamente histérica.
Es un peligro para el niño. Claramente, no está en condiciones mentales de sostenerlo. La luz roja de grabación parpadeaba como un ojo maligno, capturando el dolor más sagrado y transformándolo en prueba de locura. Amina, al ver la cámara, sintió una violación más profunda que la física. Estaban robando su narrativa, su verdad, retorciendo su amor desesperado para convertirlo en una patología psiquiátrica que justificaría el crimen que estaban cometiendo a plena luz del día. Amina, impulsada por una fuerza sobrenatural, logró deslizar las piernas fuera de la cama, arrastrando consigo las vías intravenosas y los cables del monitor. La sangre manchaba sus muslos y goteaba sobre el inmaculado suelo de mármol, creando un rastro rojo de violencia y desesperación. «No se lo lleven», aulló, intentando dar un paso hacia la enfermera que sostenía al bebé, pero sus rodillas fallaron, traicionadas por la epidural y el agotamiento. Cayó pesadamente al suelo, golpeándose las rodillas y las manos, pero incluso desde el piso, intentó arrastrarse hacia la puerta. Fue una imagen de devastación bíblica, una madre sangrando y rota, reptando sobre el frío suelo de un palacio médico, mientras los perpetradores la miraban desde arriba con desprecio e indiferencia, como dioses crueles observando el sufrimiento de un insecto. «Sujétenla, se va a lastimar», ordenó el doctor. Alarcón con voz monótona, sin un ápice de preocupación real. 2 enfermeros corpulentos se abalanzaron sobre Amina, inmovilizándola contra el suelo frío. Ella luchó con la ferocidad de una leona, mordiendo, arañando, gritando el nombre de su esposo que no estaba, el nombre de Dios, cualquier nombre que pudiera detener la pesadilla. Sentía las manos de los enfermeros como tenazas de acero en sus brazos y hombros, presionando sus heridas, aplastando su dignidad. El dolor físico era cegador, una llamarada blanca que recorría su cuerpo, pero era insignificante comparado con el dolor de ver cómo la enfermera con el bebé llegaba a la puerta. Cada centímetro que se alejaban era una puñalada en su pecho, un desgarro irreversible en el tejido del tiempo y el amor. Vanessa se acercó a Amina, que estaba inmovilizada en el suelo, y se agachó con elegancia para quedar a su nivel, cuidando de que su vestido no tocara la sangre. Acercó su rostro al de la madre devastada, invadiendo su espacio vital con su perfume caro y su aliento mentolado. «Shh, ya basta de teatro», susurró con una voz suave y venenosa, audible solo para ellas dos en medio del caos. «Nadie te va a creer. Eres una mujer pobre, sola y alterada. Nosotros somos el sistema. Agradece que le buscaremos un hogar decente donde no tenga que avergonzarse de su origen». Esas palabras fueron el golpe de gracia, una sentencia que confirmaba que no era un error médico, sino un secuestro planificado basado en el odio racial y de clase más puro y destilado. El mundo comenzó a ralentizarse, entrando en un modo de slow motion, sensorial y aterrador. Los sonidos se distorsionaron. Los gritos de Amina resonaban con un eco grave y profundo, como si estuviera bajo el agua. El bip bip del monitor cardíaco, que había quedado colgando de la cama, sonaba como un martillo golpeando un yunque. Amina podía ver las partículas de polvo flotando en el haz de luz de la lámpara quirúrgica. Podía oler el óxido de su propia sangre mezclado con el desinfectante industrial. Vio los rostros del personal médico. Algunos miraban hacia otro lado, avergonzados pero inmóviles, cómplices por omisión. Otros miraban sus propios zapatos, incapaces de sostener la mirada de la tragedia. El tiempo se estiró, convirtiendo segundos en horas de agonía, grabando cada detalle de la traición en su memoria para siempre. Entonces, la enfermera jefe apareció con una jeringa llena de un líquido lechoso. Sin pedir permiso, sin buscar una vena con delicadeza, clavó la aguja en el músculo del muslo de Amina a través de la bata. Fue una agresión física directa, un pinchazo violento que buscaba apagar su conciencia. «Es un sedante fuerte. Necesita dormir para olvidar», dijo la enfermera, justificando el asalto químico. Amina sintió el fuego del líquido entrando en su sistema, una ola de frío paralizante que comenzó a subir desde su pierna hacia su corazón y su cerebro. No quiero olvidar. Mi hijo», balbuceó.
su lengua volviéndose pesada, su visión comenzando a nublarse en los bordes, un túnel negro cerrándose sobre ella. La última imagen clara que Amina tuvo fue la de la incubadora de transporte siendo empujada fuera de la habitación. Vio el pequeño bulto envuelto en mantas blancas a través del acrílico transparente. Por un segundo, pareció que el bebé dejaba de llorar, como si sintiera la desconexión definitiva de su madre. La puerta de la suite se cerró lentamente. El clic del mecanismo de cierre sonó como el disparo final de una ejecución. Vanessa se puso de pie, se alisó el vestido, guardó su teléfono y caminó hacia la salida sin mirar atrás, pasando por encima de las piernas de Amina como si fuera un obstáculo inanimado en su camino hacia el éxito. La crueldad de ese último gesto, la total negación de la humanidad de Amina, fue la firma final del crimen. Amina, ahora sola en el suelo, sintió que el techo giraba vertiginosamente. Las luces blancas se convirtieron en estelas borrosas. Su cuerpo, que minutos antes había creado vida, ahora se sentía como una cáscara vacía y rota. Intentó arrastrarse una última vez, sus dedos resbalando en su propia sangre, dejando marcas de arrastre que parecían escrituras de una lengua olvidada y dolorosa. «Devuélvanmelo», susurró, pero la voz no salió de su garganta. El sedante tomó el control, apagando las luces de su mente una por una, forzándola a una oscuridad donde el dolor no desaparecía, solo se escondía en las sombras para esperar su despertar. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era el silencio estéril del principio. Era un silencio pesado, cargado de culpa y horror. Amina yacía inconsciente en el suelo de mármol, una figura trágica derrumbada en el centro de un escenario de lujo grotesco. El monitor cardíaco seguía pitando erráticamente, marcando el ritmo de un corazón roto. La agresión se había consumado. Habían logrado separar la carne de la carne, pero en el aire denso de la habitación quedaba flotando la energía residual de una injusticia tan grande que ni siquiera las paredes insonorizadas del hospital más exclusivo del mundo podrían contenerla por mucho tiempo. El colapso era total, absoluto y devastador. El silencio sepulcral que siguió a la caída de Amina fue violado repentinamente por el estruendo de las puertas de la suite al abrirse de par en par. No entraron paramédicos con la intención de salvarla, sino un equipo de seguridad privada del hospital, hombres grandes con trajes oscuros y auriculares, moviéndose con la urgencia discreta de quienes están entrenados para limpiar desastres corporativos. El caos que se desató no fue de pánico médico, sino de contención de daños. Las luces del pasillo irrumpieron en la penumbra de la habitación, revelando la escena grotesca. La madre del heredero tirada en el suelo sobre un charco de su propia sangre, mientras la amante y el médico observaban desde arriba con una calma sociopática. El aire se llenó de ruido estático de radios, órdenes ladradas en voz baja y el sonido de camillas metálicas chocando contra los marcos de las puertas, creando una cacofonía que resonaba en la mente aturdida de Amina como las trompetas del apocalipsis. Vanessa asumió inmediatamente el control de la narrativa, transformando su frialdad anterior en una actuación digna de un premio. Se llevó las manos a la boca, fingiendo un shock traumático, y gritó hacia el pasillo para que todos los presentes escucharan. «Por Dios, ayúdenla». Tuvo un brote psicótico. Intentó lastimar al bebé. Su voz temblaba con una preocupación falsa tan convincente que las enfermeras que llegaban corriendo la miraban con compasión, validando instantáneamente su mentira. Señalaba el cuerpo inerte de Amina como si fuera una amenaza neutralizada, tejiendo una red de engaños en tiempo real. Tuvimos que quitárselo para protegerlo. Estaba fuera de sí, gritando cosas incoherentes. Explicaba a la jefa de planta, quien asentía gravemente, absorbiendo la versión manipulada de los hechos y convirtiéndola en el informe oficial antes incluso de examinar a la paciente. Amina, luchando por mantenerse en la superficie de la conciencia, a pesar del sedante que corría por sus venas, sentía cómo la levantaban del suelo sin ninguna delicadeza. Manos fuertes y ajenas la agarraban por las axilas y las piernas, cargándola como si fuera un saco de escombros y no una mujer que acababa de dar a luz. El movimiento brusco envió ondas de dolor a través de su pelvis desgarrada, pero sus gemidos fueron interpretados como balbuceos de locura. «Mi hijo»,
Devuélvanme a mi hijo. Intentaba articular, pero las palabras salían empastadas, ininteligibles. Veía los rostros de los enfermeros distorsionados por la droga, monstruos de ojos múltiples que la miraban con una mezcla de miedo y repulsión, convencidos de que estaban manejando a una lunática peligrosa y no a una víctima de un crimen atroz. Julián apareció en el umbral de la puerta, pálido como un cadáver, atraído por el alboroto. Al ver a su esposa siendo arrastrada, manchada de sangre y lágrimas, tuvo un momento de vacilación, un destello de horror genuino en sus ojos. Hizo un ademán de avanzar, tal vez para detener la locura, pero Vanessa se interpuso en su camino con la rapidez de una cobra. Le agarró el brazo con fuerza, clavándole las uñas a través de la tela del traje, y le susurró al oído con una intensidad feroz: si te derrumbas ahora, lo pierdes todo. La empresa, la reputación, todo. Ella está enferma, Julián. Eso es lo que diremos. Es lo mejor para todos. Julián tragó saliva, miró a Amina una última vez y bajó la cabeza, aceptando la coartada y sellando su complicidad con un silencio cobarde que pesaba más que cualquier grito. La procesión por el pasillo del hospital fue un paseo de la vergüenza, moderno y cruel. Amina fue colocada en una camilla y atada con correas de sujeción por su propia seguridad. Mientras la empujaban hacia el ascensor de servicio, pasaron frente a otras habitaciones y áreas de espera. Pacientes y visitantes se asomaban, atraídos por el espectáculo. Amina, con la visión borrosa, veía una multitud de ojos juzgándola. Escuchaba fragmentos de conversaciones que se clavaban en su corazón. ¿Es esa la esposa de Julián? Dicen que se volvió loca durante el parto. Pobre hombre, mira qué desastre. La condena social fue inmediata y brutal. En cuestión de minutos, había pasado de ser la envidiada esposa de un magnate a una paria inestable, todo bajo la atenta dirección de Vanessa, que caminaba detrás de la camilla con la cabeza alta, proyectando una imagen de fortaleza estoica frente a la tragedia. El sonido de los obturadores de las cámaras de los teléfonos móviles era como el picoteo de aves de rapiña. Aunque la seguridad intentaba bloquear la vista, varios curiosos y oportunistas lograron filmar a Amina atada y gritando, subiendo el contenido a las redes sociales en tiempo real. La humillación se volvió viral antes de que llegaran al ascensor. El mundo digital comenzaba a devorar su reputación, alimentado por los rumores que el equipo de relaciones públicas de Vanessa ya estaba filtrando a la prensa. Fuentes cercanas confirman crisis nerviosa en la alta sociedad. Rezaban los titulares que empezaban a aparecer. Amina sentía cada flash como un golpe físico, cerrando los ojos para escapar de la exposición, pero la luz roja de la grabación persistía en su mente, una marca indeleble de su destrucción pública. Físicamente, Amina se sentía como si hubiera sido atropellada. El vacío en su vientre era una sensación atroz. Un hueco frío donde antes había vida y calor. Podía sentir la ausencia de su hijo como un miembro fantasma que dolía insoportablemente. El olor a sangre metálica se mezclaba con el aroma químico del desinfectante industrial que los conserjes ya estaban usando para limpiar el suelo de la suite real, borrando las huellas del crimen con una eficiencia aterradora. El hospital trabajaba como un organismo vivo para expulsar el trauma y restaurar el orden estético, ignorando el desorden moral. Amina intentó soltarse de las correas, pero sus fuerzas la habían abandonado. Era una pasajera en su propia pesadilla, viendo pasar las luces del techo como estrellas fugaces en un cielo artificial. Mientras Amina era llevada hacia el ala psiquiátrica en el sótano, en otro pasillo, una escena muy diferente tenía lugar. Una enfermera de confianza de Vanessa transportaba la incubadora con el bebé hacia una salida trasera, lejos de las miradas curiosas. El niño, ajeno a la tormenta que su nacimiento había provocado, dormía bajo el efecto de un suave sedante pediátrico administrado sin necesidad médica. Iba camino a un coche blindado, hacia un aeropuerto, hacia una nueva identidad comprada con millones. La divergencia de los caminos de madre e hijo era el corazón de la tragedia, uno hacia la oscuridad y el encierro, el otro hacia una vida robada y falsa. Esa separación espacial se sentía en el aire, una tensión elástica que amenazaba con romper la realidad misma. En la oficina del director del hospital, Vanessa orquestaba el encubrimiento final.
firmaba documentos de confidencialidad y entregaba cheques de donación para la nueva ala de pediatría, comprando el silencio institucional. «Queremos total privacidad para mi amiga», decía con una sonrisa encantadora. «Ella necesita recuperarse lejos del escrutinio público. Usted entiende, doctor». El director, un hombre que valoraba más el prestigio y el financiamiento que la ética hipocrática, asentía vigorosamente, asegurando que los registros médicos serían ajustados para reflejar la versión oficial de los hechos. La corrupción no era un acto violento, sino una serie de apretones de manos y firmas elegantes en despachos con aire acondicionado, mientras una madre gritaba su verdad en un cuarto acolchado. Amina despertó horas después en una habitación blanca, sin ventanas, que olía a cloro y desesperanza. No había flores ni lujos, solo una cama estrecha y paredes desnudas. Intentó levantarse, pero estaba mareada. La puerta estaba cerrada desde fuera. Cuando gritó llamando a una enfermera, una mujer robusta entró y le habló con tono condescendiente. «Señora, por favor, cálmese. Si sigue gritando tendremos que sedarla otra vez. Recuerde lo que pasó. Usted lastimó al bebé». El gaslighting era absoluto. Intentaban reescribir su memoria, implantar una culpa falsa sobre un crimen que ella no cometió. Amina se llevó las manos a la cabeza, dudando por un segundo de su propia cordura, hasta que sintió el dolor de la episiotomía, un dolor real que anclaba su certeza. Ella era la víctima. Julián nunca fue a verla al ala psiquiátrica. Se quedó en el vestíbulo principal, rodeado de abogados y asesores de imagen, dando una conferencia de prensa improvisada y breve. Leía un comunicado redactado por Vanessa, con la voz quebrada no por el dolor, sino por el miedo. «Pedimos oraciones y respeto en este momento difícil para nuestra familia. Mi esposa está recibiendo la mejor atención posible para sus problemas de salud mental. Las cámaras lo adoraban, el marido sufriente y noble. Vanessa estaba a su lado, sosteniéndole el brazo, la roca en la que se apoyaba la familia rota. La imagen se transmitía en vivo a todo el país, consolidando la mentira y enterrando a Amina bajo una montaña de simpatía pública mal dirigida. Dentro de su celda blanca, Amina sentía que el mundo se desmoronaba. No solo había perdido a su hijo, había perdido su voz, su libertad y su identidad. Se acurrucó en posición fetal, abrazando su vientre vacío, y lloró. No era el llanto histérico que ellos describían, sino un llanto silencioso y corrosivo, lágrimas calientes que quemaban su piel. Se sentía pequeña, insignificante frente a la maquinaria colosal que la había aplastado. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, una pequeña brasa de odio puro se encendió en su pecho. No rezó a Dios, juró venganza, juró que si alguna vez salía de allí, quemaría ese hospital hasta los cimientos con todos ellos dentro. Afuera, la atmósfera de la ciudad comenzó a cambiar. El cielo se oscureció y una lluvia torrencial comenzó a caer, lavando las calles pero no los pecados cometidos. El tráfico frente a la clínica se detuvo. No era un embotellamiento normal. Una caravana de 3 camionetas negras, blindadas y con vidrios totalmente oscuros, se abrió paso entre los coches de prensa y curiosos, ignorando las señales de tráfico y la seguridad del hospital. No eran ambulancias, ni policía local. Tenían placas federales y una presencia intimidante que hizo que los guardias de seguridad privada del estacionamiento retrocedieran instintivamente, reconociendo una autoridad superior a la de su nómina. Los vehículos se detuvieron bruscamente frente a la entrada principal, bloqueando el acceso. Las puertas pesadas se abrieron al unísono y bajaron hombres vestidos de civil, pero con chalecos tácticos visibles, moviéndose con una precisión militar que contrastaba con el caos desordenado del hospital. No pidieron permiso para entrar, simplemente tomaron el control del perímetro. El aire se cargó de una electricidad nueva, diferente al miedo o la manipulación. Era la electricidad de la retribución. Los periodistas bajaron sus cámaras, confundidos, sintiendo que el guión que les habían vendido estaba a punto de ser reescrito por una fuerza mayor. Finalmente, de la camioneta central, bajó un hombre, alto, de edad avanzada pero con una postura de acero, vestido con un abrigo largo oscuro que ondeaba con el viento de la tormenta. Su rostro era una máscara de furia contenida, tallada en piedra.
con ojos que ardían con un fuego frío y judicial. No miró a las cámaras, ni a los médicos que salían a recibirlo nerviosos. Su mirada estaba fija en las puertas giratorias de la clínica, como si pudiera ver a través de las paredes hasta el sótano donde su hija yacía rota. El magistrado Dante había llegado, y con su primer paso sobre el asfalto mojado, el suelo tembló metafóricamente. La farsa estaba a punto de terminar. La guerra estaba a punto de comenzar. El magistrado Dante cruzó el vestíbulo de la clínica Sanctuary, como una fuerza geológica imparable, ignorando los protocolos de seguridad y los letreros de silencio que adornaban las paredes de mármol. Su presencia física era tan imponente que el aire acondicionado parecía detenerse a su paso. Su abrigo largo ondeaba con la energía cinética de una tormenta contenida, y el sonido de sus botas militares resonaba con un ritmo marcial que anunciaba el fin de la impunidad. Detrás de él, su equipo táctico se desplegó en abanico, tomando posiciones estratégicas y neutralizando a los guardias privados del hospital con una eficiencia silenciosa y aterradora. No sacaron armas de fuego, pero la autoridad que emanaban era más letal que cualquier bala. La recepcionista, una joven acostumbrada a tratar con millonarios arrogantes, intentó levantar la mano para detenerlo, balbuceando algo sobre horarios de visita, pero se congeló al instante cuando Dante le dirigió una mirada que prometía años de prisión por obstrucción a la justicia federal. El director del hospital, alertado por el alboroto, salió de su oficina corriendo, ajustándose la corbata con manos temblorosas, seguido de cerca por un pálido Julián, que parecía haber envejecido 10 años en una hora. ¿Qué significa esto? Esta es una propiedad privada. Exijo ver una orden, gritó el director, intentando recuperar el control de su feudo médico. Dante se detuvo en seco, girando lentamente hacia ellos. No gritó. Su voz fue un susurro de grava y acero que cortó el bullicio del lobby. Esta ya no es una clínica, es una escena del crimen, declaró, sacando un documento doblado de su bolsillo interior y estampándolo contra el pecho del director. Tengo las grabaciones. Tengo los registros falsificados y tengo los testimonios de su personal que ya está colaborando. Si dice una palabra más que no sea la ubicación de mi hija, lo arrestaré aquí mismo por tráfico de menores y conspiración criminal. La revelación de la palabra, hija, golpeó a Julián como un mazo invisible. El esposo cobarde retrocedió, chocando contra una columna, con los ojos desorbitados al reconocer finalmente quién era el hombre que tenía enfrente. El martillo de hierro, el juez más temido del país, el padre biológico secreto del que Amina apenas sabía rumores. Dante avanzó hacia Julián, invadiendo su espacio personal hasta que pudo oler el miedo y el whisky rancio en su aliento. «Vendiste tu propia sangre por un puesto en la junta directiva», escupió Dante con un desprecio infinito. «Reza para que mi nieto esté a salvo, porque si le falta un solo pelo, no habrá abogado en este mundo que pueda salvarte de lo que te haré. Y no hablo de la cárcel, muchacho. Hablo del infierno en la tierra». Julián, incapaz de sostener la mirada del juicio personificado, se derrumbó de rodillas, sollozando patéticamente. Dante no perdió más tiempo con los cómplices. Se dirigió directamente hacia los ascensores, sabiendo exactamente dónde buscaban esconder los problemas en lugares como ese. Mientras descendía hacia el sótano, la opulencia del hospital se desvanecía, reemplazada por la funcionalidad brutal del ala psiquiátrica. Los pasillos eran estrechos, iluminados por tubos fluorescentes parpadeantes que zumbaban como insectos atrapados. El olor aquí no era de flores frescas, sino de humedad y sedantes químicos. Dante sentía la furia bullendo bajo su piel, una lava caliente que amenazaba con quemarlo todo, pero mantuvo su mente fría. Necesitaba ser la roca a la que Amina pudiera aferrarse, no el volcán que la destruyera. Al llegar a la puerta de seguridad, no esperó por una llave. Hizo un gesto a uno de sus hombres, quien utilizó un ariete portátil para reventar la cerradura electrónica, abriendo el camino hacia la verdad oculta. Encontró a Amina en la última habitación del pasillo, acurrucada en una esquina de la cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. La visión le rompió el corazón al viejo magistrado. Su hija, la arquitecta brillante, la mujer fuerte que había admirado desde la distancia para no ponerla en peligro con sus propios enemigos,
Estaba reducida a una sombra temblorosa, vestida con una bata de papel, con el cabello revuelto y los ojos perdidos en el vacío. Dante entró en la habitación despacio, quitándose los guantes de cuero, transformando su lenguaje corporal de depredador a protector. Amina, la llamó suavemente, con una voz que no había usado en décadas. Ella levantó la cabeza lentamente, y en sus ojos oscuros, Dante vio el reflejo del abismo. No hubo reconocimiento inmediato, solo una desconfianza instintiva hacia cualquier figura masculina. «No dejes que me toquen, no estoy loca», susurró ella, retrocediendo contra la pared fría. Dante se arrodilló junto a la cama, ignorando el dolor en sus viejas articulaciones, quedando a la altura de sus ojos. «Nadie te va a tocar nunca más, mi niña. Soy yo, soy Dante, soy tu padre», confesó, las palabras saliendo con una carga emocional que hizo vibrar el aire. Amina parpadeó, la niebla de los sedantes disipándose momentáneamente ante la magnitud de la revelación. Miró el rostro duro del hombre, reconociendo en sus rasgos las mismas líneas de determinación que veía en su propio espejo. No necesitó pruebas de ADN. Su sangre reconoció a su sangre. «Papá», exhaló, y la presa se rompió. Se lanzó a sus brazos, sollozando con una angustia que sacudió su cuerpo entero. Se llevaron a mi bebé. Vanessa, Julián, lloraba Amina contra el abrigo de lana áspera de Dante, manchándolo con sus lágrimas y mocos, liberando todo el dolor contenido. Dante la envolvió en un abrazo de oso, acariciando su espalda con una mano grande y callosa, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Lo sé todo», le aseguró, su voz endureciéndose de nuevo, prometiendo retribución. «Escuché cada palabra, vi cada movimiento. Pensaron que estabas sola, que eras desechable. Cometieron el error fatal de olvidar que hasta la flor más delicada puede tener raíces de hierro». La levantó de la cama con una facilidad sorprendente, sosteniéndola como si fuera de cristal sagrado. «Vamos a salir de aquí, ahora». Mientras salían de la habitación, Amina se apoyó en él, absorbiendo su fuerza. Sentía que sus piernas aún temblaban, pero algo en su interior había cambiado. La víctima estaba muriendo, y la superviviente estaba naciendo, alimentada por la presencia indestructible de su padre. Al pasar por el control de enfermería, vio a la enfermera que la había sedado a la fuerza, ahora esposada y llorando, mientras un agente federal le leía sus derechos. Amina se detuvo un segundo, mirándola a los ojos. No dijo nada, no gritó, solo la miró con una frialdad nueva, aprendida en las últimas horas, una mirada que decía: «Esto es solo el principio de tu castigo». Dante observó el gesto de su hija y asintió con aprobación sombría. La leona había despertado. El ascenso hacia el vestíbulo fue un viaje de retorno al mundo de los vivos, pero ahora las reglas habían cambiado. Al abrirse las puertas del ascensor en la planta baja, se encontraron con un muro de flashes. La prensa, alertada por las sirenas y los rumores, se había congregado en la entrada, pero en lugar de esconder a su hija, Dante la sostuvo con orgullo, protegiéndola con su cuerpo pero dejando que el mundo viera la verdad. Una madre herida pero no vencida, escoltada por la justicia misma. «Magistrado, ¿es cierto que hay una orden de arresto contra Vanessa?», gritó un periodista. Dante se detuvo un momento, miró directamente a la cámara de una cadena nacional y dijo: «No solo contra ella, contra todo el sistema que permitió esto. Nadie está por encima de la sangre». En el exterior, la lluvia había cesado, dejando un cielo gris plomo que reflejaba el estado de ánimo de la ciudad. Dante guió a Amina hacia la camioneta blindada central. Antes de subir, ella se giró hacia él, con una urgencia desesperada en la mirada. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está él?». Dante le colocó una mano en el hombro, mirándola con una intensidad que quemaba. «Lo rastreamos. Un jet privado está preparando el despegue en el aeródromo ejecutivo del norte en 40 minutos. Vanessa cree que ya ganó. Cree que está volando hacia su libertad». Amina sintió una descarga de adrenalina que limpió los últimos restos del sedante de su sistema. El miedo se evaporó, reemplazado por un instinto asesino de protección materna. «Tenemos que ir. Ahora», dijo Amina, su voz firme por primera vez en días.
Ya no era la mujer que pedía permiso, era la madre que exigía su derecho. Se subió a la camioneta sin ayuda, sentándose en el asiento de cuero y ajustándose el cinturón como quien se prepara para la guerra. Dante sonrió, una sonrisa lúgubre y peligrosa, y subió a su lado. Conductor, al aeródromo, código rojo. No se detenga por nada ni por nadie, ordenó por la radio. El convoy de vehículos rugió, los motores diésel cobrando vida con un gruñido agresivo, y las sirenas se encendieron, cortando el tráfico de la tarde con aullidos de urgencia. Dentro del vehículo, Dante abrió una computadora portátil asegurada, mostrando un mapa digital con un punto rojo parpadeante que se movía rápidamente por la autopista. Ese es el coche de Vanessa. La policía local tiene órdenes de no intervenir. Esto es personal y es federal, explicó. Amina miró el punto rojo, hipnotizada. Ese punto era su corazón, su vida, alejándose de ella. Extendió la mano y tocó la pantalla, como si pudiera detener el coche con su voluntad. No voy a dejar que se lo lleven, papá. Aunque tenga que arrastrarme por la pista de aterrizaje, juró. Dante puso su mano sobre la de ella. No tendrás que arrastrarte. Vamos a cazarlos. Y cuando los atrapemos, desearán no haber nacido. El escenario estaba listo para la confrontación final, pero el guión ya no lo escribía la élite corrupta. Ahora lo escribían un padre enfurecido y una madre despojada. Mientras la ciudad pasaba borrosa por las ventanas blindadas, Amina se miró las manos. Aún tenían manchas secas de su propia sangre, pero ya no le parecían marcas de vergüenza, sino pintura de guerra. Pensó en Vanessa, en su sonrisa perfecta y su alma podrida, y sintió una calma fría descender sobre ella. La tristeza había dejado espacio a la estrategia. Sabía que recuperar a su hijo era solo el primer paso. Después vendría la destrucción sistemática de todo lo que sus enemigos amaban. La camioneta aceleró, devorando el asfalto mojado. Amina cerró los ojos un momento y visualizó la cara de su hijo. Escuchó su llanto en su memoria. Esa sería su brújula. Cuando volvió a abrir los ojos, miró hacia el horizonte donde las luces del aeropuerto empezaban a ser visibles a lo lejos. El magistrado Dante sacó su teléfono y marcó un número. Preparen a la fiscalía. Quiero las cuentas congeladas y las órdenes de allanamiento ejecutadas simultáneamente en cuanto interceptemos el avión. Ordenó. Colgó y miró a su hija. Esto no termina hoy, Amina, dijo con voz grave. Amina sostuvo la mirada de su padre, sus ojos oscuros brillando con una determinación que podría incendiar el mundo. Apretó los puños, sintiendo la fuerza regresar a sus músculos, la sangre de sus ancestros guerreros bombeando fuerte y clara. Miró hacia adelante, hacia la batalla inminente por la custodia de su alma y de su hijo, con una voz que ya no tenía miedo, sino la certeza absoluta de la victoria final. Respondió: lo sé, hoy solo recuperamos lo que es mío. Mañana, empezamos a quemar su reino hasta los cimientos. Y con esa promesa suspendida en el aire cargado de ozono y justicia, el convoy desapareció en la velocidad, dejando claro que la verdadera historia de venganza acababa de comenzar.